Hola, saludos. Hoy vamos a crear una clase en C# para el proyecto. Una clase es una plantilla o molde que nos permite la creación de un objeto. Por ejemplo, en una panadería el molde define el tamaño y la forma del pan. Ya en la programación, una clase está formada por varios bloques de código, que estos pueden ser funciones, pueden ser procedimientos, mantener variables y estructuras de datos. Una clase nos ayuda a simplificar código, también a evitar la redundancia. Debemos de tener claro que una clase no se puede ejecutar por sí sola. Esta debe ser heredada a través de un identificador, por ejemplo una variable, y de esa forma podemos aprovechar el uso de sus procedimientos y funciones en las diferentes aplicaciones que desarrollemos en un proyecto. Bien, ahora vamos al proyecto y vamos a crear una clase, le vamos a llamar cData. El objetivo de esta clase va a ser de establecer una conexión con el servidor MySQL y de esa forma poder acceder a los datos, a la base de datos de preguntas. En la carpeta clase vamos a hacer un clic derecho, vamos a darle a agregar y luego clase. Le vamos a asignar el nombre de cDatos. cDatos se va a llamar esta clase y listo, ya tenemos una clase que está vacía y a la cual le vamos a crear diferentes procedimientos y funciones con el objetivo de realizar operaciones como conectar con la base de datos, también ejecutar sentencias para insert, para update, para el comando delete y también para realizar consultas a través del comando select. Todo esto del lado del servidor. Note que dentro de la carpeta clase nos aparece ya la clase cDatos. Ahora acá tenemos la estructura. En la parte superior aparecen las librerías. Estas nos dan acceso a diferentes clases, métodos, procedimientos, funciones que podemos utilizar dentro de la clase, insertando o haciendo referencia a algunas clases que necesitamos. Aquí vamos a hacer referencia ya a la librería de MySQL. Entonces aquí vamos a decir using MySQL.data.MySQL client. ¿Por qué nos aparece MySQL? Recuerden que agregamos la referencia a esta librería. La librería MySQL no aparece en los paquetes que vienen instalados en Visual Studio, por eso es que es necesario agregarla. Y eso fue lo que hicimos en la clase anterior, agregar la referencia a la librería MySQL. Ok, comenzamos a codificar la clase cDatos. Aquí estamos declarando un identificador que le llamamos conexión, y esta conexión va a ser del tipo MySQL Connection. MySQL Connection es una clase que nos permite abrir, cerrar la base de datos y ejecutar otros métodos y propiedades y eventos que nos justamente hacen su trabajo del lado del servidor. Entonces conexión hereda esos métodos, hereda esas propiedades y esos eventos los necesitamos para conectarlos con la base de datos. Muy bien, ahora vamos a definir el procedimiento conectar. Este nos va a permitir reunir todos los parámetros que necesita el servidor MySQL para poder establecer la conexión con la base de datos. Vamos a agregar un comentario a este procedimiento. Vamos a decir que establece conexión con la base de datos. Ok, ahora vamos a programar el procedimiento conectar.
esta estructura, la estructura try, es muy importante para la lectura de los errores. No es obligatorio usarla, pero si la usamos vamos a tener esa ayuda, que si hay un error en el código pues nos va a mostrar un mensaje indicándonos cuál es el error, y de esa forma pues nos ayudaría a encontrarlo rápido y solventarlo. ¿Okay? Lo que va dentro de try sería el código que va a conectar con la base de datos, pero de producirse un error entonces escribiríamos aquí un mensaje, un cuadro de mensaje, un mensaje box, para que nos diga cuál es el error y de esa forma podamos solucionarlo. Okay, dentro de esta estructura vamos a comenzar a escribir ese código. Necesitamos aquí hacer uso de la clase MySQL Connection Stream Builder. Esta reúne en forma de cadena esos parámetros. ¿Cuáles son esos parámetros? El nombre del servidor, el nombre del usuario, el nombre de la base de datos, el nombre del puerto con el que se conecta y el password. Okay, a este le vamos a poner cadena, es el nombre que le estamos dando, y ya lo vamos a instanciar para que podamos usarlo de esta forma. New MySQL Connection Stream Builder. Listo, aquí ya lo instanciamos. Ahora vamos a pedirle los parámetros. Cadena, como heredó a esta clase, ya dispone de esos métodos, de esas funciones. Entonces vamos a decir cadena.server y vamos a poner el nombre del servidor, un servidor localhost, servidor local. Cadena.userID es para el nombre del usuario. Trabajamos con el usuario raíz, este se llama root. También podemos crear usuarios y pues poder trabajarlos de forma local o en red, pero trabajamos con el estándar. Cadena.database, aquí vamos a poner el nombre de la base de datos, se llama dbpreguntas, el nombre de la base de datos a la que nos queremos conectar. Está el puerto. Esta aplicación escucha o atiende por este puerto, por el 3306. Listo. Y también vamos a decir cadena.password. Aquí es la clave del servidor. ¿Con qué clave se conecta? Si en este caso se conecta con 100. Si usted no tiene clave, entonces solo va a poner las comillas sin datos o la clave que usted tenga definida. Aquí ya tenemos todos los parámetros reunidos. Ahora vamos a mandar estos parámetros a la base de datos, y aquí es donde aparece el identificador conexión, la variable conexión, que es del tipo MySQL Connection. Este es el vehículo que lleva estos parámetros hasta la base de datos. Entonces aquí vamos a decir que es igual a new MySQL Connection, y aquí vamos a decirle que todos estos parámetros viajen hasta la base de datos. Aquí cadena.toString recoge los parámetros y llega hasta el servidor para comprobar si están correctos. De estar correctos, entonces ya tenemos acceso a la base de datos. Por lo tanto, aquí la abrimos, le decimos conexión.open. Abrir la base de datos es sinónimo de ponerla en uso para que podamos efectuar todas las operaciones que sean posibles. Ya tenemos la base de datos en uso. Vamos a poner un mensaje bot para que nos diga si nos conectamos a la base de datos. Al parecer no está disponible el mensaje box. Vamos a agregar acá la librería que contiene a esta clase. Vamos a decir using system.windows.form. Aquí la encontramos, esta librería, y ahora sí nos va a aparecer
mensaje box, a ver, punto show, y aquí vamos a decirle que nos diga conexión exitosa. Listo. Si se conecta, de darse todo, nos va a aparecer este mensaje que se conectó, pero si no, si se produce un error, entonces aquí vamos a decir también mensaje box, show, y aquí vamos a decirles que nos muestre ese mensaje ex.mensaje. Toma. ¿Por qué ex? Porque ex aquí está definido. Este es un nombre definido por el programador, por el usuario. Aquí yo puedo cambiarlo, por ejemplo, yo puedo colocarle mes o con doble S así, y acá ya no diría ex sino que mes. En caso de error nos mostraría un mensaje, pero si no se produce ningún error, lo que vamos a tener es ya que hemos establecido la conexión a la base de datos.